¿Cuál es su perspectiva con el gobierno de Estados Unidos? En la economía americana vemos una ambivalencia entre una economía que está creciendo a niveles mejores de lo que se esperaban y por otro lado algunos indicadores que alertan sobre ya una desaceleración progresiva. La Reserva Federal posiblemente este año reduzca su tasa de referencia entre 2 y 3 veces, pero también tenemos factores tecnológicos que apoyan que esto no sea tan brusco. ¿En qué momento fue que te animaste con tu socio a fundar Tandem Finance? Veíamos que en nuestro país no había una escuela que tenga una técnica, una metodología robusta para enfrentar un examen como este. Claro, si tienes bonos en dólares, claramente tienes la tasa libre de riesgo americana para un bono extranjero. Pero si tienes un bono peruano emitido localmente, la tasa libre de riesgo usualmente es la que se condice con el costo de financiamiento del gobierno, en este caso de Perú. Uno no recibe lo que merece, uno recibe lo que negocia. Es un buen punto. La red de contactos es algo que en el pasado yo creo que se subestimaba. Parte importante de la red de contactos es mantenerla. ¿El CFA te garantiza algo? El CFA te garantiza Cuéntame de alguna valorización que pudo llegar a salir mal en toda tu experiencia. Bueno, en realidad uno siempre está sujeto a este tipo de temas, ¿no? Porque es un mercado poco líquido. La poca liquidez hace que las valorizaciones tengan supuestos. En particular, recuerdo algunas valorizaciones vinculadas a Odebrecht, ¿no? A emisores vinculados a Odebrecht y que, gracias a Dios, con los insumos de distintos agentes, ¿no? Las clasificadoras de riesgo, las propias empresas, los clientes, los inversionistas, pues salió bien con supuestos conservadores, ¿no? Y finalmente lo que sucedió tuvo correlato con la valorización, con lo que reflejaba la valorización. Eso es algo muy bueno porque finalmente tuvo impacto en la valorización de las carteras. O sea, ¿ustedes valorizaron, o en tu caso, todo el proyecto o específicamente? Renta fija en particular, sí. Oh, Los bonos que emiten algunas empresas de este estilo. Y cuando hablas de liquidez, ¿a qué te refieres en específico con ese trade? Buena pregunta. Mira, lo que sucede es que los mercados, tú tienes agentes compradores y vendedores y se juntan en el mercado para transar y ahí tú tienes un precio que es plenamente visible. Eso es lo ideal en un mercado, ¿no? Por ejemplo, el mercado accionario americano tiene eso. Es bastante líquido en el sentido que tú puedes comprar algo y venderlo rápidamente. Y tienes un precio que es observable. ¿Y esos bonos de Odebrecht, dónde cotizaban? ¿Acá? ¿En Perú o en Se compraban acá, Ajá. ¿sí? Pero no eran líquidos. Entonces no tenías precios y no tenías valorización. Y eso finalmente pues trae consigo cierta nebulosa al momento de dar valor a algo que en particular pues tiene una reputación que se ha caído, tiene una probabilidad de incumplimiento bastante alta, etc. ¿Pero eso tuvo algo que ver con el tema de corrupción que hubo en ese tiempo o es muy aparte? Los bonos fueron emitidos hace más de 10 años, cuando Odebrecht era una empresa Todavía AAA, ampliamente reconocida y todo el mundo quería comprar. Progresivamente se descubrió esto y fueron bajando, depreciándose. Sí, pero esa depreciación no es observable, como te contaba, porque no hay un precio, no hay un agente comprador y vendedor, sino es un título que se mantiene casi a redención. Entonces, Claro. Ahí hay que hacer ajustes a la valorización, finalmente, para poder entregar a los inversionistas el mejor estimado de cuánto vale eso, teniendo en cuenta el alto riesgo crediticio y la reputación que se había degradado paulatinamente. Una cosa es lo que tú puedes valorizar y otra lo que están dispuestos a pagar, ¿no? A eso se le conoce como mark to market. Exactamente, ¿no? La valorización es el mark to market. ¿Ok? ¿Sí? Y eso al momento en que hay una actividad en el mercado se correlaciona o no se correlaciona, ¿no? Porque finalmente el mercado puede marcar un precio algo distinto. Sin embargo, la particularidad en estos instrumentos es que son privados, muchos de ellos, entonces no transan dentro del mercado de oferta pública. Y eso pues hace que necesites unos supuestos y un estimado lo mejor posible de cuánto valdría eso en el mercado. ¿Y cuáles son esos supuestos
principales que tú ves a la hora de valorizar ese tipo de Yo diría instrumentos? 4 puntos. El primero tiene que ver con claramente sus supuestos que todo el mundo conoce del mercado, ¿no? El riesgo de tasa de interés, ¿no? ¿Cómo se ven las tasas? Pues recuerda que el bono es el valor presente de los flujos que tiene y por lo tanto las tasas tienen un elemento fundamental, las tasas de descuento. Ese es un primer punto. Primero, Un segundo punto es el riesgo crediticio y para ello te basas en las calificaciones de riesgo, ¿sí? En la medida en que tú tienes una calificación de riesgo más baja, pues los spreads respecto de la tasa libre de riesgo, que es la curva soberana peruana, pues van a aumentar. Y eso trae consigo una caída en el valor del título. Ese es un segundo punto, ¿no? El spread. El tercer punto es es principalmente, yo diría, el headline risk, ¿no? Lo que en realidad la calificación de riesgo algunas veces no refleja, pero que ya se escucha en el mercado, ¿no? Tú sabes que las calificaciones de riesgo tienen ciertos rezagos al momento de ser dadas. Entonces, muchas veces si varios títulos si trazan en el mercado se adelantan a esa calificación. Nuestro trabajo de valorizadores tiene que ver con eso también, ¿no? Con un poco tener los ojos bien abiertos por si tenemos algunas señales con mercados, ¿no? Exactamente, ¿no? Claro. Que ya están apuntando a un deterioro. Ese es el tercer. El tercer punto. Y el Sí. cuarto. Y el cuarto, importante, es también recoger información anecdótica de los clientes, de los emisores, en general también de aquellos que están involucrados en el tema. Y te digo, yo cuando hice esta especialidad, me comentaron que la tasa libre de riesgo es el americano, ¿no? Pero tú me hablaste que estaba acá en el Perú. ¿Puedes explicarme? Es una buena pregunta, sí. Sí. Lo que pasa es que, claro, si tienes bonos en dólares, claramente tienes la tasa libre de riesgo americana para un bono extranjero, ¿no? Pero si tienes un bono peruano, ¿no? Emitido localmente, Okay. la tasa libre de riesgo usualmente es la que se condice con el costo de financiamiento del gobierno, en este caso de Perú. Entonces, si tienes un bono en dólares, la tasa libre de riesgo sería el bono global, por ejemplo, ¿no? El bono soberano en dólares de Perú. Y en soles tienes el bono soberano en soles. O sea, básicamente, de acuerdo al país donde estés, deberías agarrar la tasa de ese país. La tasa gubernamental, exactamente. Ajá. Sí. O sea, a mí me comentaron, ¿no? En la especialidad. Ajá. Si tú quieres invertir y que tu dinero esté libre de riesgo, deberías irte al mercado de Estados Unidos, ¿no? A Claro. esa tasa. Estamos hablando de una tasa libre de riesgo local, ¿no? La tasa libre de riesgo internacional Sí, puede ser la tasa del Tesoro americano. Bueno, hay un debate ya ahora respecto de ello. Sí. Sí, porque claro, aquí tenemos que el gobierno americano está bastante endeudado y Sí. entonces ya no tiene una clasificación AAA incluso. Entonces eso está poniendo retos a las valorizaciones, ¿no? Sin embargo, yo diría que todavía predomina el nivel de liquidez del título del bono del Tesoro americano y eso es ampliamente apreciable en los mercados. Y por lo tanto, en general, la tasa libre de riesgo sigue siendo esa, ¿no? Habiendo dicho eso, por ejemplo, para bono, para derivados, ¿no? Para algunos casos particulares, la tasa libre de riesgo es tomada no solamente no referida a la tasa del tesoro, sino a la SOFR. La SOFR es una tasa libre de riesgo colateralizada, es decir, si es una tasa de corto plazo a través de la cual hay un endeudamiento entre dos agentes, Como una garantía. pero ¿puede tiene decir? colateral, tiene una garantía Ok. de por medio. Entonces, Claro. esa realmente es la tasa libre de riesgo ahora. ¿Sí? Usualmente es utilizada para la parte de derivados. Y te digo, habías mencionado que actualmente Estados Unidos está muy endeudado. ¿Cuál es tu perspectiva con el gobierno de Estados Unidos desde tu posición actualmente? En general, lo que vemos es, en la economía americana vemos una ambivalencia entre una economía que está creciendo a niveles relativamente mejores de lo que se esperaban, ¿no? Y por otro lado, tenemos también algunos indicadores que alertan sobre ya una desaceleración progresiva, ¿no? Entonces, tenemos esa ambivalencia. Yo creo que ese fine-tuning lo está viendo la Reserva Federal al momento de decidir
de bajar las tasas o no y qué tan agresivas van a ser bajadas, ¿no? Y esto también tiene que ver con la inflación, con los niveles de inflación que puedan haber. En general, mi posición es que la Reserva Federal posiblemente este año reduzca su tasa de referencia entre 2 y 3 veces, ¿sí? Y creo que además la economía americana, si bien es cierto, va a tener una desaceleración, pero también tenemos factores tecnológicos que apoyan que esto no sea tan brusco. En otras palabras, el escenario es un escenario, yo diría, cautamente optimista. No del todo positivo. Yo diría, no de todo positivo porque sí va a haber una desaceleración, Claro. pero los elementos tecnológicos de la economía hacen que haya factores que amortiguan desaceleraciones bruscas. Claro, sobre todo la inteligencia Artificial. Sí, claro. Esto mete bastante temas de productividad a los países, ¿no? En este caso Estados Unidos, y eso hace que también, por ejemplo, haya cierto factor de ello en los niveles inflacionarios, ¿no? Que sean relativamente controlados en comparación a otros escenarios de hiperinflación. ¿Y tú qué piensas? ¿Hay una burbuja con la inteligencia artificial? Esa es una típica pregunta. Tengo que hacerte esa pregunta. Sí. Mira, lo que yo creo es que los precios todavía siguen siendo sustentados por los beneficios que tienen estas empresas. Y si bien es cierto, han habido bajones en las cotizaciones, creo que todavía es demasiado temprano para decirle que es una burbuja. ¿Sí? Pienso que todavía va a pasar un tiempo como para poder verlo. De momento, me parece que el mercado pues está recapacitando en esos últimos días respecto del boom que hubo, que ha venido pasando en los temas de empresas de inteligencia artificial. Sin embargo, creo que la tendencia está para continuar aún. Y según tu perspectiva, ¿cuáles son las señales de que realmente habría una burbuja? No solamente con la IA, sino en general para los metales, pues. Bueno, sí, lo hemos visto ya antes, ¿no? En los casos, por ejemplo, de la crisis subprime en Estados Unidos, en la crisis asiática del año 98, incluso en casos muy particulares corporativos de hace más de 20 años, en el caso Enron, por ejemplo, ¿no? Del año 2001. Yo diría que son en general 4 factores, ¿no? El primero tiene que ver con cuando ves que los precios han estado incrementándose de manera acelerada, Claro. sin un fundamento sólido. Sin un sustento sólido. Claro. ¿Sí? Y eso va a lo segundo, que tiene que ver con los múltiplos que generan, que sustentan estos incrementos. ¿Qué supuestos están teniendo en materia de crecimiento de las empresas? ¿Son supuestos razonables o no? ¿No? Muchas veces las burbujas se dan porque los supuestos no son razonables. Tercero, tiene que ver con el nivel sistémico, ¿no? ¿Qué tanto esto está impactando a la mayoría de inversionistas y a la mayoría de agentes de la economía? La crisis subprime, usualmente se pensaba, yo recuerdo cuando estaba en el Banco Central, se decía, recuerdo haber leído algunos reportes de bancos de inversión que actualmente existen todavía, que decían que era un componente muy pequeño, no muy difícil subprime, era un asset class muy acotado, pero realmente no se vieron los aspectos, lo que se llama en inglés spillover, ¿no? De externalidades, ¿no? Y los canales de transmisión a los distintos agentes de la economía. Eso es un punto importante. Y lo cuarto también tiene que ver con que esto también podría ser exacerbado por un frenazo económico, ¿no? Entonces, si la coyuntura macroeconómica tampoco ayuda, pues es el perfecto cóctel para que estalle la burbuja. Además, yo también he escuchado que dicen que cuando suele haber una burbuja, nadie se da cuenta que hay una burbuja. Es cierto, porque lo que pasa es que somos como humanos greedy, ambiciosos. Entonces, eso es perfectamente humano, ¿no? Entonces todo el mundo quiere Todos quieren entrar a la ola mientras esto suba, ¿no? Entonces ahí hay que buscar estas señales de alerta que menciono, de tal manera de meterle razón a esta incursión, ¿no? En todo caso. Es muy importante porque finalmente uno puede llevarse
aquí hay un punto creo que es bien importante y que va más allá de los temas de burbujas, etc. Si uno ve una inversión que no está sustentada y que todo parece lindo y te lo venden sin tener en cuenta ningún tipo de riesgos, pues uno tiene que comenzar a sospechar. Más aún, si uno ve inversiones similares con rentabilidades más bajas a la que uno está analizando, mucho más bajas, uno tiene que comenzar a sospechar también. Eso es muy importante. Claro. Y tiene que ver con determinados nichos de mercado que uno pues tiene que analizar, y para ello es muy importante la valorización, ¿no? Nuevamente volvemos al valuation del tema, ¿no? El valuation te da como los faros, ¿no? Que te van a iluminar en el camino de la inversión. Y si ese valuation es independiente, mejor aún. Y bueno, yo para acotar, en un podcast, este pata que era de La Gran Apuesta, Eisman, él dijo, tus inversiones deberían ser aburridas y tu vida debería ser divertida, ¿no? Creo que puede ser una buena guía si no estás lo suficientemente preparado para llevar una valorización o estar con todos los fundamentos que tú has mencionado, ¿no? Yendo ahí, ¿qué se necesita para estar totalmente preparado para ver ese tipo de temas? Podemos ingresar a lo que es el CFA o qué tipo de preparaciones has llevado tú. Sí, mira, yo tengo 3 hitos en mi vida que han ayudado bastante a conocer un poco más de las finanzas, porque cuando yo terminé la universidad pensaba ser economista del Banco Central, macroeconomista, entrar de repente a un área como estudios económicos y seguir mi sendero por ahí. Pero las casualidades hicieron que entrara a un área financiera dentro del Banco Central, cosa que no había sucedido por bastantes años, ¿no? Una persona en el curso de verano que entre a estas áreas financieras. Y lo que recuerdo de aquella vez era hacer un stage por distintas áreas. Bueno, para hacer el tema corto, yo diría que 3 hitos, ¿no? Lo primero es, a mí me ayudó mucho el curso de verano del Banco Central, ¿no? Para mí fue fundamental porque consolidó muchos de mis conocimientos que tenía ya en la Universidad del Pacífico, y creo que ahora, pues, con el curso de finanzas es genial, ¿no? Yo diría que es el mejor curso del país en materia de finanzas. Sí, es un lujo estar ahí. Segundo, luego pasaron 10 años y regresé al banco, estuve haciendo una maestría, regresé al banco, estuve en un área que manejaba las reservas internacionales, y ahí me di cuenta del CFA. El CFA es, yo diría, la distinción de oro más importante en gestión de inversiones, ¿sí? Y no solamente sirve para las personas que administran recursos, sino también para todas las áreas conexas a la gestión de inversiones, llámese risk management, llámese finanzas corporativas, llámese valorización o de repente auditoría incluso. Y todo esto, quizá él no lo recuerde, pero fue impulsado por Julio Velarde justamente el año 2007, que nos animó a las áreas financieras del Banco Central que diéramos y nos acreditáramos. Nos animó, es un decir, porque realmente nos empujó casi. Claro. Y eso fue algo muy bueno. El banco claramente nos brindó todos los elementos para hacerlo. Eso fue algo muy bueno. O sea, promovió Este tema, ¿no? De la acreditación en las áreas financieras, sobre todo en aquellas que manejan portafolios. Claro. Y lo tercero, creo que ha sido también un hito, es el tema de conocer por mi propia cuenta, ¿no? En los temas vinculados sobre todo a conferencias, networking, que es fundamental, ¿no? Hace poco estuve en una conferencia del CFA Institute, ¿no? En donde uno tiene oportunidad de, pues, de enriquecerse por 1,200 personas en un auditorio, y uno conoce mucho, ¿no? Esto hace bastante. Ahora próximamente me estoy yendo a un curso de GARP Institute, que es creo que la institución más importante en materia de riesgos financieros y no financieros en el mundo, ¿no? En Estados Unidos. Y se van a hablar temas de inteligencia artificial, en las finanzas, de crédito privado, activos alternativos que ahora está muy de moda, ¿no? Y cuáles son los retos en ese tipo de activos, etcétera. Entonces, lo que en corto quiero decir es el continuo aprendizaje, la continua educación. Esto no acaba nunca. Y es deber de cada profesional, pues, el seguir profundizando en este tipo de temas. ¿Y en qué momento tú crees que debería uno tomar el CFA?
En mis tiempos era básicamente cuando tenías unos 3, 4 años de haber terminado la carrera. Ahora, mi opinión es, incluso podrías tomarlo antes de terminar la carrera. Wow. ¿Sí? De hecho, y esto, como tú sabes, yo dirijo junto con mi socio Rolando Nueva Victoria un centro de estudios que se llama Tandem Finance, que hace dos cosas, ¿no? Acreditaciones, ¿no? Preparación para acreditaciones, pero por otro lado también ayudamos a la banca privada a tener una asesoría financiera más educada, ¿no? Lo primero, nos hemos dado cuenta que el perfil ha cambiado en materia de CFA, de preparación. Antes uno esperaba un poco más de tiempo, ahora hay personas que están llevando el CFA antes de terminar la universidad. Wow. Es más, en la Pacífico dictamos un curso que justo se llama preparación para el CFA y para el FRM también, y son como simulacros realmente, ¿no? Para entrenarse respecto de ello. Entonces, la respuesta corta es, mientras antes, mejor. Sí, y de hecho el CFA Institute ha abierto la ventana a personas que están próximas a terminar para que den el primer nivel. Entonces cada vez hay más gente joven, ¿no? Si antes el promedio de edad que daba el CFA estaba alrededor de quizá 28, 29, ahora está en 25, 24. ¿En qué momento fue que te animaste con tu socio a fundar Tandem Finance? Fue el año 2014. Okay. Yo todavía trabajaba en BBVA. Uh-huh. Y decidí ello por, yo diría, 3 razones. Uno, por el tema de que veíamos que en nuestro país no había una escuela que tenga una técnica, una metodología robusta para enfrentar un examen como este. Ese es un primer punto. Un segundo punto tiene que ver con nuestra pasión, en el caso de Rolando y mío, por enseñar, y también de los profesores. Es algo que nos encanta, que disfrutamos, y no hay mejor trabajo que el que uno disfruta. Entonces eso es lo segundo. Y lo tercero, que creo que también es bastante razonable, es siempre pensar en tener algo paralelo a lo que uno hace ordinariamente, el trabajo dependiente, ¿no? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en la medida en que pasan los años, pues uno debería tener un emprendimiento, debería tener un tema paralelo como complemento, ¿no? Y si esto al final surge, pues progresivamente, como es natural, uno se va jubilando y pues ya tiene este emprendimiento más sólido y no comienza de cero, no comienza de scratch. Entonces yo diría que esas son las 3 razones por las cuales impulsamos Tandem Finance. De hecho, te motiva un emprendimiento, ¿no? A mí me resulta bastante interesante tu perfil porque, o sea, digamos, has estado en el mundo corporativo, en el Banco Central. Entonces, ¿qué fue lo que te animó a hacer este emprendimiento, no? Porque al final del día, bueno, en mi caso, yo toda mi vida he estado pendiente de la empresa familiar. Entonces, el chip sí lo tengo ahí. Pero ¿cuál fue el tuyo? ¿Qué fue lo que te animó a cambiar o a animarte a emprender, no? Creo que fue el tema de ayudar a la sociedad, ¿no? En general, a mi grupo, a los jóvenes, ¿no? Que mayormente son jóvenes nuestros estudiantes, a poder mejorar su educación financiera, ¿no? Mejorar, a poder dar valor agregado sobre la base de nuestra experiencia a ellos. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Es el propósito, ¿no? Si uno tiene un propósito, puede ser que haya plata, pero finalmente no funciona, Sí, ¿no? sí, sí. A la larga. Y lo segundo era lo que te contaba, ¿no? Es el tema de tener algo conexo, de tal manera de tener algo paralelo al trabajo dependiente, de tal manera que en la medida en que uno se acerca a la jubilación, pues tenga eso mucho más sólido, ¿no? Y poder seguir con ello cuando uno ya esté en sus golden years, ¿no? Creo que es fundamental, Fernando, porque conozco mucha gente ahora que está saliendo del sector corporativo, ¿no? Ya a los 50, 50 y tantos más. Y claro, dice, oye, ahora, porque siempre vivieron en el mundo corporativo. Entonces creo que es importante el tema de
en los años en que uno todavía está en el mundo corporativo, en el pico, pues ir pensando en eso, tener un plan de negocios paralelo. Claro. Implica sacrificio porque el mundo corporativo te absorbe. Sin embargo, es algo necesario de tal manera pues, que uno pueda seguir esta senda más adelante. Pero tu chip, hace poco había conversado con José Antonio Iturriaga, el CEO del Grupo F, y él me decía que el corporativo tiene un mindset, ¿no? De llegar a la oficina y desenvolverse lo que tiene que hacer. El emprendedor no. Se mete al lodo, se mete a lo que sea con tal de que haga remar su emprendimiento, ¿no? ¿Tú dirías que fue tu caso? Yo diría que sí, ¿no? En general, recuerda que mi mindset en este momento es mixto, ¿no? Porque estoy en corporativo, ¿no? Estoy en una empresa latinoamericana líder en valorización de activos financieros, mexicana, y paralelamente estoy en Tandem Finance. Y te has metido al lodo, me imagino. Pero ¿no? es importante, pues es un buen mix, ¿sabes por qué? Porque tienes, por un lado, toda la información corporativa y vas aprendiendo en los mercados y tienes toda esa actividad. Y por otro lado, tienes algo que también te motiva y que es un motor, que es el tema de desarrollar, de vender temas, de vender cosas, ¿no? Eso es muy importante porque muchas veces cuando uno está en la parte corporativa, sobre todo en áreas analíticas, uno no vende, uno simplemente analiza, ve las metodologías, habla con clientes, sí, pero la venta está en el otro lado, en el lado independiente. Entonces, esa labor de venta es muy importante porque finalmente también tiene que ver primero, con la confianza que uno tiene para ofrecer un servicio y segundo, por el tema de networking, por los canales que uno tiene de contacto y tercero, también por la actividad de persuasión que puede tener como para convencer de que algo es necesario para una empresa, para un banco, para una financiera, etc. Ahora bien, ¿el CFA te garantiza algo? El CFA te garantiza el tener un conocimiento profundo de los temas financieros. Segundo, te garantiza también el tener una red de contactos amplia y tener una educación continua. ¿Qué no te garantiza? En general no te garantiza trabajo. No te garantiza... Creo que nada te garantiza trabajo, ¿no? Nada te garantiza trabajo. Totalmente. Sí. No te garantiza tener rentabilidades extraordinarias, ni mucho menos. Pero sí es un buen, yo diría, trampolín para ello, ¿sí? Y eso lo vemos en el tiempo, ¿no? Hay estudios que mencionan si tú tienes un charter holder, pues es como la escalera para seguir escalando en tu ambiente laboral, seguir también, pues con ello, también ir mejorando tus niveles de salariales. Y tercero, el tema de poder también ampliar tu red de contactos, que es tan importante. En tu caso o en el caso de tus estudiantes en la academia, ¿cuál dirías tú que, por ejemplo, no sé, si quiero apuntar a un trabajo en específico, ¿cuál dirías que, o sea, qué perfil es el adecuado para que lleve el CFA, ¿no? Analista, no sé, un ingeniero industrial, no estoy muy seguro, pero tú, ¿cómo lo has visto en tu caso, no? Mira, Fernando, en los últimos 10 años han pasado 3.000 personas por Tandem de 500 empresas a nivel local y latinoamericano. Y te puedo decir que tenemos 5 características. El perfil de la persona que quiere tener CFA, lo primero es profundizar claramente sus conocimientos financieros, independientemente de que esté o no esté en el mercado laboral. Eso es lo primero. Segundo, una persona que está dispuesta a sacrificar tiempo, porque es una preparación ardua, ¿sí? Y claro, en economía nosotros tenemos un tema de there's no free lunch. No hay almuerzo gratis para nadie. Todo implica sacrificio. Y que lo que no implica sacrificio y tiene una rentabilidad alta, simplemente es una pantomima. Tercero, el tema de que mucha gente, tenemos personas de distintos backgrounds, incluso gente que no es financiera que quiere hacer el switch a la parte financiera. Lo que quiero decir es que el perfil es súper heterogéneo. Por ejemplo, tenemos gente de banca de inversión que se dedica a colocar títulos de deuda o acciones en el mercado. Tenemos gente de auditoría financiera que se encarga de poder ver
y verificar los temas de gestión de inversiones, ¿no? Y ver las buenas prácticas. Tenemos personas de riesgos financieros, tenemos gestores de portafolio, tenemos gente que valoriza, gente que se dedica a finanzas corporativas. Entonces es un perfil mixto. Cuarto punto del perfil, usualmente es una persona entre 20 y 30 años, ¿sí? También hay personas seniors que desean profundizar más sus capacidades, ¿no? Y que tienen puestos ya de determinada envergadura dentro del mercado. Y quinto, la necesidad de poder extender su red de contactos. Y yo, perdona por enfatizar esto tantas veces, pero la red de contactos, sobre todo en el mundo actual, es fundamental para poder también colocarse y poder también profundizar conocimientos de distintos tipos. En un podcast también escuché, uno no recibe lo que merece, uno recibe lo que negocia, ¿no? Y al final tú negocias con tu red de contactos, pues, ¿no? Que de alguna manera te tienen confianza o saben de lo que eres capaz. Es un buen punto. Mira, la red de contactos es algo que en el pasado yo creo que se subestimaba. Más aún, conozco gente, ¿no? De hecho, hace poco, gente que no me hablaba 10 años y luego me habla y me dice, oye, tengo este tema, ¿no? Entonces, claro, creo que es mucho más natural cuando tienes una red de contactos que es mantenida en el tiempo, en oposición a, básicamente, aparecer cuando tienes una necesidad. Entonces, parte importante de la red de contactos es mantenerla, es tener un genuino interés por distintos temas. Es decir, no solamente utilizarla cuando tienes problemas. Totalmente. Porque de hecho se ve mal, ¿no? O sea, como que, oye, pucha, no te hablo después de 10 años. Es totalmente, creo, inadecuado, ¿no? Y hay un tema, bueno, yo estoy en mis 20 y veo que de alguna manera a mí o sea, no digo que se me ha hecho fácil del todo, pero me ha ido bien haciendo algunos contactos, pero todavía veo algunos jóvenes que les cuesta o a veces intentan forzar contactos, ¿no? O sea, oye, no sé, como tú mismo dices, ¿no? El CFA te permite la red de contactos porque van a hablar el mismo idioma, van a estar en la misma sintonía. Pero si uno que no lleva el CFA se pone a hablar contigo, por ejemplo, en el día a día, creo que ni siquiera va a haber algún tipo de vínculo, ¿no? Por ahí puede ir, o tú cómo lo ves. Creo que depende mucho de la persona, Fernando, porque sí, porque finalmente, bueno, tengo amigos de mis hermanos que no son CFA y que tenemos una genuina relación y que podemos hablar de distintos temas, aunque ellos no sean especialistas. Creo que es muy importante, Fernando, decir las cosas en simple. Yo tenía un jefe en el Banco Central, que paz descanse, Eduardo Costa, que decía, lo simple es lo bello, lo complicado es lo horrible. Y creo que en estos tiempos eso es bastante valioso. Sí. Porque decir las cosas en simple, ¿no?, hace que los lenguajes sean mucho más universales y las relaciones entre personas se estrechen. Y eso es lo que se logra, ¿no? Te cuento algo, ¿no? En conferencias, yo recuerdo, te voy a contar dos historias, ¿no? Una, cuando entré al Banco Central, al año me mandaron a la Reserva Federal para un curso y la verdad es que yo tenía 21 o 22 años, ¿no? Era bastante joven y claro, y era difícil pues entrar a una conversación muchas veces en un ambiente de networking. Entonces, nada, aquí el tema es tomar valor y lanzarse a la piscina. Me tomé una copa de vino para ello y terminé hablando con William McDonough, que era el presidente de la Reserva Federal de Nueva York en ese momento, que paz descanse también, ¿no? Y fue muy bueno, ¿no? Y además luego me di cuenta que él hablaba español y fue algo muy bueno. De hecho, creo que es lanzarse y tener y no perder el miedo. No hay nada que perder cuando uno entra a una conversación con alguien importante, ¿no? Puede ser al principio intimidante, pero pues nada, es lanzarse
¿no? Encomendarse a Dios, que creo que es bien importante también, ¿no? Es fundamental, quizás es lo más importante en la vida, y pues darle, ¿no? Darle al ruedo, entrar al ruedo, sí. Pero, o sea, tú no forzaste nada en algún momento, ¿o sí? No, era básicamente estar ahí, ¿no? Claro. Buscar una ocasión, conversar de algún tema, de dónde eres, Perú, ceviche, Machu Picchu, y de ahí puedes ir a algunos otros temas, ¿no? Debe salir natural, Sí. debe salir espontáneo, y hay técnicas para ello, ¿no? Yo no soy un especialista, bueno, para eso hay un montón de personas Claro. más especialistas, puedo tener nombres ahí, pero creo que es importante para cada persona, para los jóvenes, desarrollar estas habilidades, porque terminan ayudándote a ti como persona, conocer personas distintas. Porque te cambia, de hecho, la mentalidad, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo, aportando ahí, que, o sea, de alguna manera, para que hagas algún contacto le tienes que hacer un favor, creo yo. O sea, no regalarle cosas, pero, por ejemplo, no sé, pasarle algún tipo de información valiosa y en algún momento te lo pueda devolver sin esperar nada a cambio. No sé si ha sido Totalmente. tu caso también. Sí, eso lo que llaman en inglés tit for tat, ¿no? Oye, yo tengo esto, ¿no? Te puedo ayudar, o busco un consejo, y luego si yo mismo, y eso, Fernando, es interesante, si yo mismo encuentro algo que puede ser útil para ti, pues te lo brindo. Es una manera importante de tener una genuina relación. ¿Cómo diferencias tú lo que es volatilidad de lo que realmente puede ser una pérdida total de tu inversión? Bueno, la volatilidad es algo inherente a los mercados financieros y es parte de lo que se llama el mark to market, la valorización día a día de las carteras. El tema de que ese mark to market sea negativo en algún momento, tengas una pérdida, no significa que hayas perdido. La pérdida se ejerce cuando realmente vendes el título, ¿sí? Eso es muy importante, y lo has hecho muy bien, ¿no? La parte de pérdida realizada versus la pérdida contable, ¿no? o la del mark to market. Y eso me hace pensar, Fernando, en lo importante que es tener un correlato en nuestras vidas entre los niveles de riesgos que estamos dispuestos a asumir y además los retornos esperados que estamos pensando alcanzar. Es de locos pensar que yo tenga que necesite un dinero de aquí a 5 meses y me meta a la bolsa, ¿no? Es de locos pensar eso. Claro. O también es de locos pensar tener un dinero que no lo quiero tener desde aquí a 20 años y quisiera tener una ganancia interesante y estar simplemente en depósitos a plazo. Entonces, el correlato entre riesgo y retorno es como un matrimonio. Tienen que ir en tándem. Sí. Me gusta esa ideología. ¿En tu experiencia alguna vez te ha pasado que has perdido Sí. por algún tipo de mal movimiento? Sí, ¿Cuál fue definitivamente. la mayor pérdida que hayas tenido? Mira, claramente es una frustración, Ajá. pero uno también tiene que tomar esto como como una experiencia, ¿no? Porque de esas pérdidas, por esas pérdidas pequeñas, pues puedes tener varias ganancias en el camino y también aprender las lecciones del tema, ¿no? Esto es también importante. Para eso, uno en la vida tiene como unos sesgos conductuales, ¿no? Es parte de lo que se llama behavioral finance, ¿no? Economía del comportamiento. Uno debe ser consciente de que tiene sentimientos, tiene emociones, y muchas veces pues uno se puede desesperar, por ejemplo, y para ello es importante la asesoría de un tercero independiente, de un outsider, ¿no? No necesariamente alguien de banca privada, puede ser también una persona amiga, una persona en la que uno confíe, porque esa persona no está en el día a día, no está en tus zapatos, pero puede también brindar, que obviamente la persona tiene que tener conocimientos, ¿no? Mínimos, sí, pero sí pone paños fríos a determinados sentimientos que uno tiene. ¿Pero fue tu capital el que en ese momento perdiste? No. Fue el capital. Si refieres que si fue mi dinero, Ajá. sí, fue mi dinero, sí. Sí, Ok. fue mi dinero, sí. ¿Algún Sí. título en específico?
Sí. Un título, bueno, no, prefiero no mencionar. Ok. Prefiero no Bueno, tener nombre. tienes razón, tienes razón. Sí. Pero sí, ¿no? En el pasado eso fue. Sí. ¿Y cuál fue o cuál, digamos, es la señal que tú ves cuando una inversión está muy sobrevalorada? Va de la mano con lo que, con lo que comentamos antes, ¿no? Es tener precios demasiado altos y no tener supuestos claros en el tema, ¿no? Tener supuestos de crecimientos que son poco creíbles, ¿no? Eso algunas veces se ha dado. O cuando todo el mercado ya internalizado también, Fernando, esa noticia, ¿no? Recordemos que los mercados se basan los precios, teóricamente, recogen toda la información pública que hay en el momento en el mercado. Entonces, la diferencia o las ganancias se dan básicamente por research, ¿no? Por valor agregado que los analistas hacemos, ¿no? En materia de cosas adicionales que vemos. Eso es parte de la generación del alfa. Mira, yo he visto varias valorizadoras que a veces cotizan o valorizan un tipo de acción Ajá. y, por ejemplo, quieren a veces un valor totalmente distinto a otra valorizadora o alguna casa de bolsa que puede valorizar. Entonces, ¿dónde realmente puedo tener una valorización confiable? Es una buena pregunta. Yo te diría algo que a mí me ha servido en el pasado, ¿no? Ujú. Es el tema de hacer un backtesting a los pronosticadores, ¿no? Entonces, no es tan importante, en general, el tener una rentabilidad tan alta para un año determinado, ¿no? Eso es valioso, pero digamos una ganancia no es la ganancia de toda la guerra, ¿no? Uno tiene que ver tendencia y ver la información de estos pronosticadores a lo largo de un tiempo determinado, ¿no? Ver consistencia, esa es la palabra, consistencia en sus predicciones, ¿no? Y eso pues ayuda finalmente a poder tener una mayor confianza en esto. Igual para los gestores de portafolio, ¿no? Si yo tengo un gestor de portafolio que me da una rentabilidad determinada, perfecto, ¿no? Gracias por este año, pero tengo que ver consistencia a lo largo del tiempo. Sobre todo si mi horizonte temporal es largo. ¿Cuánto debería ser? ¿5 o 10 años? Sí, yo diría entre 5 y 10 años, ¿no? Es algo que es recomendable, sí. Pero en tu día a día, alguna empresa que tú veas de cerca que puedas decir, oye, valoriza bien o alguna página, porque he visto que también hay páginas que se dedican, ¿no? A valorizar algunos activos. Sí, por mi trabajo actual no puedo nombrar ok. como de No, esas, totalmente. pero sí puedo decir que uno tiene que analizar track record. Eso es fundamental. Sí. De cual sea. Sea de rentabilidades, de valorizaciones, etcétera, ¿no? Es ver consistencia a lo largo del tiempo. Ahora, quiero tocar en tu perfil y para cualquier perfil que esté interesado, ¿cuándo conviene renta fija o depósitos a plazo? Uh-huh. O sea, ¿cuál dirías cuándo debo ir por esto o por esto? ¿En qué momento? Sí, mira, usualmente el depósitos a plazo y renta fija primero debería ser que es parte de una gama de activos, sí, mucho más grande. Sí, entonces la primera respuesta que te debería dar es que es necesario diversificar y no solamente centrarse en una clase de activos. Renta fija o depósitos a plazo, pues están en la parte más corta del nivel de riesgo que uno puede tener. Y eso, claro, obviamente primero tiene que condecirse con los niveles de riesgo que uno desea tener. Que uno asume, ¿no? Uno asume. Sí. Ahora, teniendo en cuenta si es un escenario que es una persona conservadora, que es el caso de, oye, solamente estoy en renta fija o depósitos a plazo, Ajá. esto a lo largo del tiempo es como un péndulo, ¿sí? Usualmente cuando las tasas están relativamente más altas, pues la gente se va principalmente a depósitos, ¿no? Que es algo que no tiene variación y que pues que tienes... Claro. Y usualmente esto se condice con escenarios de alta inflación, por ejemplo, las que hemos tenido en el año 2022, por ejemplo, o 23, en el cual
las tasas de interés estaban relativamente altas. Entonces, en ese momento, las personas pues se van a depósito a plazo y lo que conviene es, si uno ve que esto, que las tasas están relativamente altas, pues tomar plazos también altos, ¿no? Claro. ¿No? Sobre todo en los picos ya, ¿no? Cuando las tasas van a bajar. Y lo otro es en depósito, bonos, renta fija, principalmente se condice cuando uno ya está viendo que las tasas de interés están reduciéndose. ¿Por qué? Porque cuando las tasas de interés se reducen, ese es un motor para que los precios de los bonos se incrementen, ¿no? Y mucha gente no lo comprende. Lo voy a tratar de hacer entender de manera simple, ¿no? Cuando las tasas de interés están bajando, ¿no? ¿Por qué los precios suben? Porque realmente, pues, los bonos antiguos, ¿no? Los bonos que ya han sido emitidos, estaban pues a tasas más altas, ¿no? Respecto de las tasas que vienen. Claro. Entonces el mercado aprecia mucho precios con cupones más altos. Entonces, por lo tanto, el precio de esos bonos, aumenta. Sí, eso es. Y en tu caso, ¿cuál es tu perfil de inversionista? Bueno, mi perfil de inversionista es un perfil de inversionista más moderado, conservador, ¿no? Yo tengo 50 años ya, ¿no? Mira, hace, por ejemplo, 15 años, pues podía tener mucho más renta variable, más inversión de ese estilo, ¿no? Ahora, pues, es un tema más balanceado, ¿no? O sea, en general, bueno, puedo hablar en general, ¿no? En la medida en que uno va tomando mayor edad, pues debe tener unas posiciones mucho más balanceadas y acercándose a los conservadores, salvo que pues que tenga un nivel de riqueza relativamente alto, claro. Y ahí pues puedes tener un poco más de flexibilidad. Claro, porque bueno, tienes familia, tienes un tipo de riesgo mayor que antes. Exactamente. Sí, un tipo de riesgo mayor que antes. Tienes familia, antes, bueno, a tu edad, claro. Pues tienes más flexibilidad, ¿no? Creo que en la medida en que uno es más joven, puede darse el lujo de poder tomar más riesgos. Y esto, claro, esto es importante decirlo, ¿no? Muchas veces los papás te dicen, no tomes tanta deuda, no ten cuidado. Y eso está muy bien. Sin embargo, el apalancamiento responsable, ¿no? El endeudarse responsablemente a edades tempranas es algo que puede ser bastante bueno, ¿sí? Y te puede ayudar a tener un mayor nivel de confort más adelante. Para una persona que no está metida en el mundo de las finanzas, si le gustaría empezar a invertir, ¿qué tipo de estrategia tú le recomendarías? Yo he escuchado mucho del 80-20, pero no sé si tú tienes alguna otra o qué sugerencia, qué consejo darías, ¿no? Sí, mira, principalmente daría 4 consejos, ¿no? Lo primero es una primera manera de poder hacerlo es a través de vehículos ya estructurados, especializados. Por ejemplo, los fondos mutuos pues te brindan una gama importante de niveles de riesgo y productos en función de esos niveles, ¿no? Es una manera de poder delegar parte de tus recursos a terceros a cambio de una rentabilidad interesante, ¿no? Por cierto, los montos administrados de los fondos mutuos se ha incrementado de manera importante en los últimos años, ha llegado a picos históricos recientemente, y eso va en línea con lo que habíamos comentado de un ambiente de tasas bajas todavía aquí en el Perú. Claro. Lo segundo es, paralelamente a ello, que es un vehículo que es invertir a través de terceros, progresivamente también uno puede una parte pequeña de su portafolio, de su riqueza, ir progresivamente invirtiendo en ETFs, por ejemplo, ¿no? Que son fondos, ¿no? Diversificados, ¿no? De determinados matices, determinadas temáticas, y eso ayuda y son muy, muy líquidos y se transan en la bolsa local, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre fondos mutuos y ETFs? Los ETFs replican un activo particular, replican el performance de unos activos particulares, ¿no? Por ejemplo, un ETF es una canasta de acciones, ¿no? Entonces, básicamente lo que replica es el promedio ponderado de la rentabilidad de esa canasta, ¿no?
Y de aquí podemos ir con oro, con metales, Claro. con monedas, etc. Y hay distintos sabores y colores. En el caso de un fondo mutuo tiene una estrategia determinada, ¿no? No replica, pero tiene una estrategia determinada y busca también maximizar la rentabilidad en función de unos niveles de riesgo determinados. Entonces, volviendo a tu pregunta, eso creo que también sería interesante, ¿no? Esa es la parte en que uno lo hace por sí mismo, el do it on your own, y es una manera de poder progresivamente ir aprendiendo con una porción pequeña. En la medida en que vas avanzando en el tiempo, y eso es el tercer punto, puedes ir variando esas proporciones en función del nivel de confianza que ya vas teniendo. Claro. ¿Sí? Y luego, pues ya no te concentras en. Ya puedes ir de ETFs a acciones propiamente, ¿no? Ya tener un portafolio en función del research que uno haga, ¿no? Entonces, aquí en realidad no hay una receta mágica, pero el punto es el tema de ir aprendiendo progresivamente en función digamos, primero comenzar con una delegación, pero progresivamente hacerlo por tu propia cuenta e incrementando esa proporción en el tiempo. Y ya para ir terminando, me gustaría que hablemos brevemente de cómo ves tú las finanzas actualmente del país. Desde tu posición, cómo ves al país en general. Se vienen elecciones también, ¿no? Sí. Mira, nosotros lo que yo veo es un país que tiene las condiciones idóneas como para poder crecer, tener un crecimiento mayor al que tenemos ahora. ¿Sí? Total. Vemos una disciplina fiscal todavía, ¿no? En general con ciertos retos, pero sí una disciplina fiscal, una disciplina monetaria, un banco central bastante sólido y creíble con una reputación bastante muy, muy alta. Y eso se condice, por ejemplo, con el actitud de inversiones extranjeros por los bonos soberanos, ¿no? Los bonos soberanos, la proporción de extranjeros en bonos soberanos, ¿no? En las tenencias de bonos soberanos, aumentó de 34 a 43% en el último año, Wow. ¿no? Y las rentabilidades de los bonos soberanos han sido, el año pasado fueron más de 13% en soles, ¿no? Y viene como con 13 años de rentabilidades bastante buenas, ¿no? Entre 8 y 15%. Entonces, eso te dice bien de cómo externamente pues ven al país. Habiendo dicho eso, creo que tenemos un retos de materia institucional, ¿no? Que es algo que es bien sabido, ¿no? Y lo segundo, en materia también de civismo y educación, ¿no? Un país que no se sabe comportar, a pesar de que tenga educación, ojo, porque creo que hay diferencias, ¿no? Uno puede tener educación, pero uno ve personas que supuestamente tienen educación, pero que no se portan de una manera cívica, ¿no? El tema del civismo, el tema de poder tener empatía en la otra persona al momento de cruzar la calle o dejar cruzar la calle cuando uno está conduciendo, ese tipo de cosas son desafortunadas y dan vergüenza en nuestro país. Incluso, por el trabajo que tengo, viajo a distintos lados de Latinoamérica, a nivel de Latinoamérica, ¿no? Ojo, a nivel de vecinos de la región. Claro. Bueno, y nada que decir con otras latitudes. Entonces, ahí hay un reto y lo otro es votar responsablemente. Eso es fundamental porque ya vimos el año 2021 cómo fue y no queremos repetir esa experiencia. Sí, es una experiencia nefasta para el país, ¿no? Pues eso es muy importante, ¿no? El tema de votar bien, de poder votar responsablemente y tener también un criterio de responsabilidad social, ¿no? Creo que para cada uno de nosotros es sumamente importante. No solamente buscar nuestro propio beneficio, sino también el beneficio del otro. El tema de tener empatía con las otras personas. Eso nos hace más responsables y también pues ayuda a que incluso nuestro bienestar aumente. Un mensaje que darías para la futura generación que viene. La mía, por ejemplo. ¿Cuál sería? No conformarse. Siempre buscar el tema de tener una curiosidad por aprender, ¿no? Por seguir adelante y tomar riesgos adecuadamente, no ponerse uno mismo la soga en el cuello,
sino contribuir a, pues, a seguir apostando y a seguir también a poder creer en que uno puede seguir adelante, ¿no? Yo creo que es bien importante primero el creérselo y luego aprenderlo. Y lo último, ya para cerrar, Tal. es rodearse de personas que ayudan, que nos ayudan, ¿no? Eso es porque finalmente yo sí creo que uno comienza a mejorar por el entorno en el que se mueve. Eres el promedio de las 5 personas con las que te rodeas. Sí, Totalmente. sí. Buenazo, Paul. Me ha gustado mucho, he aprendido bastante. No sé si algo más desees acotar, agregar. No, muchas gracias por la entrevista. La verdad es que me he divertido bastante, ha sido bastante amena. Es la idea. Y gracias, sí.